Supercrack Estrella presenta espectacular anomalía en el Atlántico Sur el 27 de mayo. Desde 1964 se estaría usando una máquina del tiempo en la isla Bouvet. Esta máquina del tiempo estaría creciendo para llevar número de viajeros del tiempo, quizás con la idea de escapar de la Tierra a otras épocas. El caso del astronauta de Solvay, la figura que apareció inexplicablemente en las fotos de una niña, y el caso de la mujer de Isdal en Noruega estarían relacionados con estos viajes en el tiempo de la isla Bouvet. Noruega está muy vinculada a esta máquina del tiempo. La anomalía en el Atlántico Sur el 27 de mayo estaría relacionada con estos viajes en el tiempo y a su mayor capacidad de llevar viajeros del tiempo. También la foto monstruo marino de la isla Ob. El monstruo marino de la isla Odd es un críptido que habitaría las aguas del mar de coral. Su avistamiento se produjo cuando una familia que estaba vacacionando en esas islas. Según ellos, el monstruo se acercó y abrió la boca en señal de amenaza. Todo ocurrió en 1964, el mismo año donde apareció una barca en la isla Bouvet. En ese año de 1964, el mismo año donde apareció una misteriosa barca en la isla Bouvet, apareció un hombre que decía haber creado una máquina del tiempo. Pensamos que los tripulantes de la barca en la isla Bouvet eran viajeros del tiempo donde se encontraba la viajera del tiempo mujer de Isdal encontrada en Noruega en 1970. George Van Tassel. El Integratron es un edificio diseñado por el ufólogo George Van Tassel. Según su constructor, su propósito original era el de servir como instalación para realizar estudios sobre el rejuvenecimiento, la antigravedad y los viajes en el tiempo. Es un tolos construido con madera, fibra de vidrio, concreto y una serie de metales no ferromagnéticos. Van Tassel construyó la estructura en Landers, California, según afirmó, siguiendo las instrucciones que supuestamente un visitante del planeta Venus le habría dado. La construcción fue financiada principalmente por donaciones provenientes de distintas personas, entre ellas Howard Hughes. Después del fallecimiento de Van Tassel en 1978, el edificio tuvo varios dueños, hasta que a principios de la década de los 2000 las hermanas Joanne, Nancy y Patty Carl lo compraron. Las hermanas Carl ahora promueven el Integratron como una estructura con acústica perfecta y declaran que actualmente es objeto de estudio para diversos campos como arquitectura, neuroacústica, música, curación por energía, medicina alternativa y espiritualidad. El edificio está abierto al público en determinadas ocasiones, normalmente incluyendo una presentación de las hermanas Carl realizando baños de sonido, sesiones de meditación acompañadas con música de cuencos de cuarzo. Misiones grabadas por viajeros del tiempo en 1964. Universo Epígrafe tiene la alegría de dar información nueva sobre Mary Mitchell, la misteriosa mujer que rockeó en 1964 con un tema propio cantado en español. Pese a que nunca pudimos ubicarla y a que probablemente haya abandonado nuestro mundo, pudimos tener acceso a otra grabación de ella. El coleccionista Héctor Luis Bernardi subió un cover que Mary realizó junto a su conjunto. La vi parada ahí, Is Our Standing There, el furioso rock and roll que abre el primer LP de The Beatles. Please Me, 1963. También aportó las dos imágenes que acompañan a esta publicación. El objetivo de esta máquina del tiempo en la isla Bouvet: colonizar Venus. Desde que el pasado 14 de septiembre se encontraron indicios de que podría haber vida en Venus, el interés por este planeta inhóspito se ha disparado. Los investigadores se han lanzado a la conquista de este cuerpo celeste y lo hacen con métodos tan innovadores que suenan a ciencia ficción. Hallamos indicios de vida en Venus. El impactante titular recorrió el mundo. El 14 de septiembre, un equipo de astrónomos comunicó que había hallado fosfina, un gas tóxico e inflamable, en la atmósfera del planeta. El descubrimiento era revolucionario, ya que muchos consideran la fosfina un marcador fiable de vida extraterrestre. No todos los científicos están de acuerdo, por supuesto. La mejor forma de salir de dudas es ir allí y realizar algún tipo de observación sobre lo que está pasando, explica Manas Billingham, astrofísico del Florida Institute of Technology. Billingham, junto con su colega Andrea Sein, profesor de ingeniería aeroespacial en la Universidad Paris-Saclay, ha propuesto una misión rápida y low cost para terminar con el debate y demostrar si realmente hay indicios de vida en el planeta vecino. En realidad, esta no es una idea nueva. En 1967, Carl Sagan aventuró que las nubes de Venus, mucho más habitables que su superficie, podían alojar seres macroscópicos. En 2015, dos ingenieros de la NASA llegaron a plantear una misión tripulada a las nubes de Venus para iniciar la construcción de una estación flotante y estable en el planeta.
Aunque la Agencia Espacial Norteamericana desechó el proyecto, la idea de mandar astronautas al planeta vecino no es del todo descabellada. En la próxima década, la exploración espacial será sobre todo robótica. Ni siquiera es probable que en esos años haya astronautas en Marte. Pero todo es cuestión de tiempo. Y a Venus quizá en 30 o 40 años, vaticina Lincoln. Un documento del FBI dice que Nikola Tesla era del planeta Venus. El texto sugiere que el genio era de origen venusino y tenía contactos con los hombres del espacio. Algunos han llegado a afirmar que sus invenciones estaban entre 300 y 1000 años adelantadas a su tiempo. De hecho, predijo gran parte de las tecnologías de las que disfrutamos hoy en día, como la Internet y los teléfonos inteligentes. También llegó a desarrollar muchas otras que nunca trascendieron del papel o lo experimental, como la electricidad inalámbrica global y un misterioso y letal rayo de la muerte. Todo esto llevó a pensar a algunas personas que Nikola Tesla era tan único que no podía ser de este planeta. Así fue el caso de una mujer llamada Margaret Storm, una mística y esoterista cuya fascinación con el inventor la llevó a escribir un libro sobre él, intitulado The Return of the Dove, el regreso de la paloma, que mezcla hechos sobre el inventor con salvajes especulaciones, entre ellas, que Tesla era del planeta Venus. Increíblemente, parte de esto es citado al principio de un documento desclasificado del FBI de más de 60 páginas, centrado principalmente en cómo los federales se manejaron tras la muerte de Tesla para confiscar sus pertenencias y evitar que caigan en manos de agentes de naciones enemigas. Allí, entre varios informantes o entrevistados, quienes conocían o habían estudiado al inventor serbio-croata, aparece Storm y un apartado llamado Boletín de Noticias de Sesiones Interplanetarias. La gente del espacio ha visitado a los ingenieros de Tesla muchas veces, y nos han dicho que Tesla era un venusino, traído a este planeta cuando era bebé, en 1856, y dejado con el señor y la señora Tesla en una remota provincia montañosa de lo que ahora es Yugoslavia, se lee en el documento. También se afirma que muchos de los datos vertidos en el libro escrito por Storm están basados en transcripciones recibidas a través de un dispositivo de radio inventado por Tesla en 1938 para la comunicación interplanetaria. Tesla y los extraterrestres, lo proclamado suena totalmente descabellado, y lo es. Pues a pesar que recientemente se descubrió que podría haber vida orgánica en la atmósfera de Venus, la vida como la conocemos es imposible en la infernal superficie de este planeta vecino, y mucho menos una civilización, al menos en nuestra realidad o dimensión, podría proponerse. No obstante, cabe destacar que, en el año 1900, efectivamente el mismísimo Tesla documentó haber oído lo que pensó fue un mensaje de una civilización extraterrestre mientras experimentaba en su estación de Colorado Springs. Más información sobre el caso y lo que dijo exactamente el inventor sobre su supuesto contacto puede ser leído en el siguiente artículo. ¿Recibió Nikola Tesla señales extraterrestres? Desde luego, y más allá de lo antedicho, no deja de ser llamativo que el FBI le haya dado cabida a la conexión Tesla-Venus en un documento oficial, tal como si fuera en la película Hombres de Negro, donde varias celebridades son reconocidas como provenientes de otro planeta. En el año 1954, la presencia extraterrestre de una mujer en una importante convención sobre ovnis revolucionó el mundo de la astrología. Dolores Barrios se presentó como una mensajera procedente del planeta Venus que llegó para compartir cierta información con la humanidad. Sin embargo, nunca más se supo nada más sobre ella. La vida extraterrestre y su repercusión en la Tierra es un tema que se investiga desde tiempos inmemorables. Por este motivo, la aparición de Dolores Barrios en la convención realizada en Monte Palomar, California en 1954, se convirtió en un hecho para recordar. Sin embargo, lo que más intriga generó sobre esta mujer y sus acompañantes, es que nunca más se supo nada de ellos. La mujer que aseguró provenir de Venus y las dos personas que estaban junto a ella desaparecieron sin dejar rastro alguno. La empresa OceanGate, conocida por sus exploraciones submarinas, enfrentó una crisis tras el trágico accidente del sumergible Titán, lo que puso en duda sus futuros proyectos. Sin embargo, ese revés parece haber impulsado el deseo de asumir retos aún mayores. Guillermo Sunlein, uno de los cofundadores de OceanGate, ha presentado una idea audaz y radical: establecer una colonia humana en Venus para el año 2050. Pese a lo desafiante del proyecto, Sunlein ha dicho que Humans 2 Venus, como lo bautizó, es menos ambicioso que la colonización marciana propuesta por Elon Musk. En el planeta Venus las nubes podrían estar vivas. La superficie de Venus tiene unas condiciones muy hostiles, pero el nivel superior de sus nubes aguarda misterios que podrían esconder, incluso, formas de vida.
Los astrónomos del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco presentan hoy en la revista Nature Geoscience el primer estudio detallado del vórtice del polo sur de Venus, un gigantesco remolino que intriga a los científicos. Del tamaño de Europa, la estructura es uno de los muchos enigmas que el planeta más parecido a la Tierra plantea a los físicos. Venus es un mundo que encierra grandes misterios, advierte Ricardo Hueso, uno de los autores de estudio. Temperaturas infernales, nubes de ácido, atmósfera venenosa, parece un retrato del infierno, pero se trata de las condiciones que reinan en Venus, el planeta más próximo y parecido a la Tierra de todo el sistema solar. Ahora, los científicos han podido observar por primera vez con detalle un fenómeno que les tenía intrigados. Un gigantesco remolino atmosférico que gira alrededor de su polo sur. Desde 1974, el año en que la Mariner 10 llegó a Venus, los científicos saben que alrededor de los dos polos del planeta se forman grandes tormentas ciclónicas. Pero hubo que esperar hasta la Venus Express, que llegó a Venus en 2006, para poder ver el sobrecogedor espectáculo de las nubes formándose alrededor de una gigantesca espiral justo encima del polo sur, y comprobar que el fenómeno es incluso más extraño de lo que se hubiera podido imaginar. Los resultados de estas inesperadas observaciones acaban de publicarse en la edición online de la revista Science. De hecho, en lugar de tener como centro el polo geográfico, como sucede por ejemplo con el extraño hexágono de Saturno, el vórtice venusino gira alrededor de una variedad de puntos que solo a veces coinciden exactamente con el polo. Y a pesar de que el remolino permanece estable, su forma cambia continua y rápidamente. A veces tiene forma de S, otras parece un 8 y en ocasiones tiene un perfil del todo irregular. Lo más curioso, además, es lo extraordinariamente rápido que se producen estos cambios. De hecho, bastan 24 horas para el perfil del remolino cambie por completo, lo que indica la enorme fuerza de los vientos que barren el extremo sur del planeta desde prácticamente cualquier dirección. El nuevo análisis de las imágenes tomadas por el Orbiter Expreso de Venus de ESA ha revelado los detalles que sorprendían sobre el collar notable, forma que cambiaba de puesto de nubes que remolina alrededor de poste del sur del planeta, a la izquierda. Esta característica rápida es que sorprende más puesto que su centro de la rotación se compensa típicamente del poste geográfico. Varios planetas en el sistema solar, incluyendo la Tierra, se han encontrado para poseer huracán como los vórtices polares, a donde las nubes y los vientos rotan rápidamente alrededor de los postes. Algunos de estos toman formas extrañas, tales como la estructura hexagonal en Saturno. La longevidad del hexágono de Saturno hace esto algo especial, dado ese tiempo en los últimos de la Tierra en la orden de semanas, dijo Kunio Sayanagi, asociado del equipo de la proyección de imagen de Cassini en la California Institute of Technology. Es un misterio en igualdad con las condiciones atmosféricas extrañas que dan lugar al gran punto rojo duradero de Júpiter. Esto se produce justo pensamos con el pasado mes de mayo, se produjo una impresionante anomalía de origen desconocido en el Atlántico Sur. La máquina del tiempo de la isla Bouvet produce este portal dimensional que lleva a Venus. El pasado mes de mayo, se produjo una impresionante anomalía de origen desconocido en el Atlántico Sur, al parecer, produjo gigantescas olas y la causa no es conocida. No obstante, en el siguiente video, descubrimos algunas cuestiones muy interesantes que pueden estar relacionadas. Las coordenadas son 54 grados, 21 minutos, 41 segundos, sur. 5 grados, 13 minutos, 25 segundos este. Al lado hay una misteriosa isla llamada Bouvet, que parece haber tenido el impacto de algo en el centro de ella. Una isla con sus misterios fue avistada por primera vez el 1 de enero de 1739 por una expedición a bordo de la Aigle, cuyo capitán era el francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, 1705-86. Sin embargo, la posición de la isla no fue calculada correctamente, colocada 8 grados hacia el este, además de que Bouvet no circunnavegó su hallazgo, por lo que no quedó claro si lo que vio era una isla o si pertenecía a un continente, por lo que la llamó Cap de la Circuncisión. El marino estaba buscando la Gran Tierra Austral, el continente que por entonces se pensaba tendría que equilibrar la masa de los continentes septentrionales conocidos. En 1772 el capitán James Cook partió de Sudáfrica en una misión para encontrar la isla. Sin embargo, al llegar hasta 54 S-11E, donde Bouvet había escrito que encontró la isla, no hallaron nada. El capitán Cook entonces pensó que Bouvet habría confundido un iceberg con una isla, por lo que decidió abandonar la búsqueda. La isla no fue redescubierta hasta 1808, cuando la detectó James Lindsay, capitán de la compañía ballenera en Derby.
A pesar de no haber pisado la isla, fue el primero en definir correctamente su posición. En torno a esos años, la isla era llamada también Isla Lindsay, pues no se sabía con certeza si era la misma isla que Bouvet había hallado. El primer desembarco data de diciembre de 1822, por Benjamin Morrell, capitán de la embarcación Wasp. Cazó algunas focas para tomar sus pieles y regresó al barco. El 10 de diciembre de 1825 el capitán Norris, directivo de la Enderby, llega a la isla y la llama Liverpool, como la ciudad inglesa, y además reclama su soberanía como parte del Reino Unido. Una vez más, no se sabía a ciencia cierta si se trataba de la isla hallada previamente, y además recalcó haber visto una segunda isla cercana, a la que llamó Isla Thompson. Ni un rastro de esta última ha quedado. Costa sudeste en 1898. Vista desde la EA, Estación Espacial Internacional, el 13 de septiembre de 2008. En 1898, Carl Chun, en medio de una expedición a bordo del vapor Valdivia, visitó la isla pero no ancló. Anexión Noruega. El Reino Unido había reclamado el territorio de la isla como suyo en 1825, avistada desde un ballenero de la compañía británica Enderby. Sin embargo, la primera estancia larga en la isla fue en 1927, cuando la tripulación del Norvegia, del Reino de Noruega, permaneció cerca de un mes en la isla. Esta es la base de la reclamación de la isla por parte del capitán de la nave, Lars Christensen, como territorio noruego 6. La isla fue anexionada el 1 de diciembre de 1927 aprovechando una expedición al mando de Harald Dornberg, y luego un decreto real noruego del 23 de enero de 1928 la proclamó territorio noruego oficialmente. Desde barcos sin tripulantes desaparecidos, hasta explosiones nucleares se han podido detectar en esta isla, da la impresión de que aquí se oculta algo. Quizás esta anomalía sea el producto de más explosiones nucleares. En 1964 un bote salvavidas abandonado fue descubierto en la isla, junto con rastros de provisiones, pero no se pudo establecer durante muchos años si existían pasajeros, ni el barco de procedencia 7. Tras las investigaciones del escritor Mike Dash y sus colaboradores, 8 se han propuesto en 2016 dos explicaciones complementarias. La primera es una expedición de barcos balleneros de la Unión Soviética en 1958, que habrían abandonado el bote y evacuado a los exploradores en helicóptero, debido al mal tiempo. 9. La segunda razón es la expedición de un grupo de radioaficionados en 1962, posiblemente comandados por el estadounidense Gus Browning, que habrían utilizado un pequeño depósito metálico como conexión a tierra del equipo de radio. En 1971 la isla, junto con su territorio marítimo, fueron declarados reserva natural. En los años 1950 y 1960, había un cierto interés de Sudáfrica en instalar una estación meteorológica, pero las condiciones climáticas tendían a ser muy hostiles. La isla permanece deshabitada, pero aún así, en 1977 Noruega implantó la primera estación meteorológica. El 22 de septiembre de 1979, imágenes por satélite con destellos de luz, emitidos desde un estrecho en la zona sur del Océano Índico, entre la isla Bouvet y las islas del Príncipe Eduardo, fueron interpretadas como originadas por explosiones nucleares. Los destellos de luz hasta la fecha no han sido completamente resueltos. El 19 de octubre de 2007, el Instituto Noruego de Investigación Polar anunció que ya no detectaba en imágenes por satélite la estación de investigación construida en 1994. Se cree que la desolada estación fue arrastrada hacia el mar por los fuertes vientos. Un terremoto en 2006 supuestamente debilitó las bases de la estación y se especula que esta fue una causa, junto con las poderosas tormentas que son comunes en la región. Una nueva estación científica y meteorológica, deshabitada, fue erigida en enero de 2014 por dicho instituto noruego, principal estudioso de la isla. El 20 de febrero de 2012, Jason Roddy y su equipo escalaron el pico Olaf, convirtiéndose en los primeros seres humanos en lograrlo. Denominada Expedition pour le Futur, dejaron además una cápsula del tiempo enterrada en la cima, con sus predicciones para el año 2062. Al día siguiente, repitieron la hazaña, gracias al inusual buen tiempo reinante. Las tierras habitadas más cercanas son Tristán de Acuña, archipiélago británico, a 2.270 kilómetros de distancia, y Ciudad del Cabo, a 2.525 kilómetros. No tiene puertos, por lo que es muy difícil para una embarcación aproximarse.
La forma más fácil de acceder a la isla es por helicóptero desde un barco, y prácticamente el único lugar posible es Nyborg, literalmente nuevo terraplén en noruego, una plataforma originada por un movimiento de tierras entre 1955 y 1958. La anexión de la isla está regulada por la Ley de Dependencia del 24 de marzo de 1933. Establece que el derecho penal, el derecho privado y el derecho procesal noruego se aplican a la isla, además de otras leyes que se declaran explícitamente que son válidas en la isla. Además, establece que toda la tierra pertenece al Estado y prohíbe el almacenamiento y la detonación de productos nucleares. La isla Bouvet ha sido designada con el código BB ISO 3166-2 y posteriormente se le otorgó el dominio de nivel superior de código de país BB el 21 de agosto de 1997. El dominio es administrado por Norid pero no está en uso. La zona económica exclusiva que rodea la isla cubre un área de 441,163 kilómetros cuadrados, 170,334 millas cuadradas. Como siempre en este canal nos preguntamos cómo un pequeño país como Noruega tiene tanto poder. De hecho en mi canal hablamos mucho de Noruega por la cantidad inmensa de misterios que tiene este país, sobre todo el tema de viajeros del tiempo. Quizás en esta isla pueda haber una máquina del tiempo. Es difícil hacerse una idea de lo lejos que está Bouvet del resto del planeta. Seguramente la forma más sencilla de averiguarlo es acudir hasta allí, aunque no resulta nada fácil. Tanto es así, que este trozo de tierra deshabitado es el lugar más aislado del mundo. Por ello, cuando en 1964 se descubrió un bote salvavidas abandonado, nadie daba crédito. ¿Un desastre marino? ¿Una investigación del Antártico del pasado? ¿Los rusos? ¿Los nazis? Esta fue su historia y el misterio que rodea a la extraña embarcación. Si acudimos a Google Maps nos encontramos con un pequeño punto situado a 1600 kilómetros de la Antártida y a 2500 kilómetros del Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, en el Océano Atlántico Sur, dependiente de Noruega. Allí está Bouvet, la isla con un área de 49 kilómetros, de los que el 93% está cubierto de glaciares que bloquean las costas sur y este. En las pocas zonas de la costa libres de hielo, durante el año asoman playas negras de arena volcánica. De hecho, es un territorio insular volcánico subantártico. Pero si por algo resulta fascinante este pedazo de tierra es por su situación respecto al resto del mundo. La isla Bouvet es el punto de tierra firme más aislado del planeta, teniendo lo más parecido a tierra firme a más de 1600 kilómetros a la redonda. Si en vez de tierra hablamos de personas, Bouvet se encuentra a más de 2000 kilómetros de distancia de la primera tierra habitada, en este caso Tristán de Acuña y Ciudad del Cabo respectivamente. Con estos datos nos podemos hacer una idea de lo inusual que resultó encontrarse un bote salvavidas abandonado hace muchos años. La noticia derivó de manera irremediable en 3 preguntas para intentar descifrar el misterio: ¿quién, cómo y por qué? Y así, solitaria y deshabitada como parte de Noruega, se quedó hasta el año 1955, momento en el que el gobierno de Sudáfrica expresó su deseo de establecer una estación meteorológica. Hasta allí se desplazó una fragata que llegaría a finales de enero, y es justo en ese momento donde el rompecabezas y el misterio del bote comienza su historia. A partir de aquí el relato se narra a través del trabajo del historiador Mike Dash, quien durante varios años ha intentado esclarecer los secretos tras ese extraño hallazgo. La isla y el bote. La fragata sudafricana rodeó la zona sin encontrar una zona donde pudieran construir la estación. 3 años más tarde, en 1958, el rompehielos estadounidense Westwind avista a lo lejos que ha tenido lugar una pequeña erupción volcánica en la isla. Dicha erupción habría dado como resultado un cráter. La isla Bouvet había crecido, aunque tras el hallazgo del Westwind, no se tienen registros de investigaciones noruegas posteriores. En 1964 una expedición científica se embarca una vez más rumbo a la isla. Querían investigar el cráter inactivo y para ello enviaron 2 buques. El barco de suministro sudafricano Rasa junto al buque británico HMS Protector. Una vez en la zona, la expedición esperó durante 3 largos días de intenso frío y viento hasta que el 2 de abril, con el tiempo algo más calmado, intentan un aterrizaje en helicóptero. Ese día llegó hasta la zona un equipo de investigadores con el capitán Ian Crawford a la cabeza, un veterano del ejército británico que se encontró con un inesperado hallazgo al poco tiempo de pisar tierra. En una pequeña laguna a lo lejos, vigilada por una colonia de lobos marinos, el hombre parece divisar algo muy parecido a una pequeña embarcación.
Cuando el grupo se acerca no da crédito. Efectivamente, se trataba de un bote abandonado, la mitad inundado, pero aún en buenas condiciones para volver a navegar. Crawford y la expedición deciden investigar los alrededores. Al poco tiempo encuentran entre unas rocas una especie de depósito de cobre junto a un par de remos, un barril y madera desperdigada. Parecía que tenían algún propósito y también parecía claro que hasta allí podría haber llegado algún náufrago. Entonces inician una nueva búsqueda por la isla. Nada. No encuentran ningún rastro de restos humanos. Como describiría el mismo Crawford, lo que tenían ante sí era un bote salvavidas de un barco, probablemente debía haber llegado desde una embarcación grande, quizá una que tuvo un accidente. Ocurre que por aquel entonces no existía una ruta comercial a más de 1500 kilómetros de la isla. ¿Quién demonios había llegado hasta allí? ¿Desde qué barco? O quizá más inquietante, ¿cómo podría haber sobrevivido a una travesía en esa zona del océano Antártico? No había nada más, ninguna señal de un mástil o una vela, mucho menos de un motor. Lo único que tenían era el barco y ese par de remos junto al barril que según Crawford no eran suficientes para dirigir un barco en esas condiciones. Desafortunadamente, la expedición no tuvo mucho tiempo para investigar el descubrimiento, habían calculado unos 45 minutos en la isla como máximo antes de regresar y en ese espacio debían realizar estudios sobre el terreno y tomar muestras de rocas. Por tanto, cuando Crawford explicaba en su libro que realizaron una breve búsqueda, es muy posible que fuera un paseo corto. Además, tampoco aparecen registros de visitantes posteriores a la isla que continuaran tal investigación. De hecho, no existe ninguna otra mención al misterioso barco, aunque Bouvet fue visitado 2 años después, en 1966, por un equipo de biólogos que querían estudiar la zona. Si el barco estaba todavía allí, este grupo no lo mencionó. Es más, aparte de Ian Crawford, nadie más parece que tuvo el más mínimo interés en el misterio. No hubo cobertura de la historia en diarios de la época. Existe algún recorte y relato que hablan del mismo, pero muy poco fiable, o como mínimo, sin la veracidad del descubrimiento descrito por Crawford. Por tanto, da la sensación de que nadie en su momento se preocupó por saber las razones y explicación del enigma. Como expone en su trabajo Mike Dash, a partir de este momento todas las pistas surgen a raíz de las líneas escritas por Crawford y del propio sentido común, el del historiador y el del probable comportamiento de los náufragos. Si damos por hecho que Crawford no engañó a nadie, y en principio no tenía razones para ello, Dash ha construido 3 posibles hipótesis que pueden explicar la presencia de la misteriosa embarcación. Las 3 hipótesis. Vamos a repasar los hechos una vez más de manera rápida. Parece lógico pensar que la barca llegó a Bouvet en algún punto entre 1955, momento en el que llegó la fragata sudafricana, y no existía el cráter, y abril de 1964, momento en el que aparece Crawford. También y debido a las características de la zona, parece bastante claro que el bote llegó a través de otro barco grande. Por tanto, ya se puede investigar qué embarcaciones grandes pasaron cerca en el transcurso de esos 9 años. Además hay que recordar que la expedición de Crawford no encontró señales de un refugio o campamento, fuego o alimentos. La primera posibilidad que seguramente todos pensamos es la más obvia. Un bote salvavidas como consecuencia de un naufragio. Esto explicaría parte del relato de Crawford, e incluso podemos pensar que la presencia de un único par de remos se debe a que tal vez se habían perdido y llegado hasta allí en el transcurso del naufragio. Sin embargo, existen varios puntos que no encajan con esta hipótesis. La más obvia es la falta de los cuerpos, o restos de ellos, ropa o algo parecido a un campamento. El cráter inactivo, lugar donde se encontraron los remos y el barril, era el único espacio libre de nieve, al menos durante el verano austral. También era la única área grande y plana de suelo en toda la isla. Así que si damos por válido que un grupo de supervivientes se quedó allí, y murió allí también, deberían haberse encontrado restos o rastros de algún tipo. También podría ser que un grupo siguió adelante y murió en otra parte de la isla. Esto sería bastante improbable, ya que como apunta Dash, los acantilados de hielo en Bouvet son grandes, empinados y propensos a la avalancha, por tanto sería muy peligroso intentar trasladarse al interior a través de las vertiginosas paredes de roca que abundan en la isla. Pero es que además, la lógica les debía indicar que debían quedarse allí, en la única zona donde tenían comida, elefantes marinos y focas, por tanto no había necesidad real de salir de allí a no ser que llevaran tanto tiempo en la isla como para acabar con la población de animales.
Claro que si hubiera sido el caso, debían existir rastros evidentes de algún tipo de camping, fuegos o restos también. ¿Qué probabilidades hay de que un grupo de marineros náufragos llegaran hasta Bouvet? Además de que es una isla difícil de localizar, se encuentra tan lejos de las rutas comerciales normales, y es notoriamente estéril, que es difícil imaginar que un grupo de hombres quisieran llegar hasta allí en circunstancias normales. Únicamente se podría seguir el rastro de un barco que se hundió al oeste de la isla a unas pocas millas, aunque cualquier hipótesis sobre ello sería temeraria, ya que incluso con brújula, se trataría de un encuentro tremendamente fortuito sobre una embarcación así. Aunque menos probable, podría ser que el bote se encontró la isla en su camino sin ningún hombre a bordo. La embarcación se podría haber perdido durante un naufragio, o haberse volcado o caído tras una tormenta, y luego desplazado sobre el océano Antártico, quizá meses, años, antes de dar con Bouvet. Sin duda, esta teoría tiene la virtud de la simplicidad y ofrece luz sobre la naturaleza del barco que se encontró Crawford, sin ninguna señal identificativa de dónde provenían ni restos de vida en la isla. Aparte de eso, esta hipótesis no explica por qué razón Crawford encontró los remos en otra parte. Y tampoco explica lo increíble que resulta que una embarcación así hubiera viajado miles de kilómetros y en un estado más que decente. Esto nos lleva a una tercera hipótesis. Y es que el barco podría proceder de un navío desconocido que pasó por la zona entre 1955 y 1964 y que por alguna razón se quedó abandonado allí. Tiene sentido, ya que sería la forma natural de llegar hasta la isla, como lo habían hecho hasta entonces otras tantas expediciones. De esta forma también, no habría lugar a una hazaña de navegación inverosímil para llegar hasta allí. Además, esta teoría tiene otra ventaja. Explica la ausencia de cuerpos, un refugio o utensilios o señales de huéspedes en la isla. Como explica Dash, también es factible pensar que un grupo de expedición partió de un buque en 2 botes salvavidas para luego abandonar la isla en uno. O quizá también, fueron hasta allí en bote y luego fueron rescatados en helicóptero dejando la embarcación en Bouvet. Además y teniendo en cuenta las condiciones que se pueden dar, incluso en verano pueden estar bajo cero, no parece improbable que se borraran los nombres o marcas distintivas sobre la embarcación. Este año y a través de varios colaboradores se ha llegado a proponer una nueva vía sobre la resolución del caso. Se trata de una expedición científica rusa cuyos registros datarían de 1958. Según las pesquisas, este grupo habría abandonado la embarcación y habrían sido evacuados en helicóptero debido al mal tiempo. De nuevo, el problema es que se trata de una hipótesis a partir de escritos antiguos que necesitan de investigación adicional. Lo cierto es que a día de hoy cualquier hipótesis es igual de válida como inverosímil. Es posible que nunca se sepa con absoluta certeza si había o no alguien en esa embarcación que encontró a Ian Crawford el 2 de abril de 1964. Un misterio enterrado en la tierra firme más aislada del planeta. Recordemos que en esta isla ocurre de todo un poco desde explosiones nucleares, hasta el misterio de la anomalía que crea olas monstruosas en el Atlántico Sur y su relación con ovnis o atlantes sugieren que el misterio de la anomalía podrían ser actividades de ovnis o atlantes emergiendo del océano. En las últimas semanas, un patrón oscuro lleno de misterio, grande y ondulado apareció en los mapas meteorológicos entre la costa suroeste de África y la Antártida, capturando la atención de usuarios en diversas plataformas de redes sociales y despertando curiosidad y especulaciones sobre su origen. Este fenómeno, visualizado a través de la aplicación meteorológica Ventusky, administrada por la compañía checa Inmeteo, ha sido objeto de múltiples interpretaciones y teorías por parte de la comunidad en línea. Ventusky se basa en datos en tiempo real proporcionados por fuentes internacionales de renombre, incluyendo el Servicio Nacional Oceánico y Atmosférico de Estados Unidos, para ofrecer a sus usuarios un detallado seguimiento de patrones climáticos, vientos y olas. Sin embargo, el reciente vídeo que muestra la misteriosa mancha oscura fue subido por la cuenta de TikTok Laman Radio, que denominó el fenómeno como The Blob Anomaly. Dicho vídeo ha acumulado cientos de miles de visualizaciones, indicando un alto interés público en este inusual evento meteorológico. Ante las afirmaciones en línea y la viralidad del vídeo que es un misterio, un portavoz de Ventusky respondió a las consultas, indicando que el vídeo compartido en Reddit podría ser el resultado de un error de modelo. Según el portavoz, este error anteriormente identificado ya fue corregido, asegurando que el modelo actual opera correctamente.
Este episodio destaca las complejidades y desafíos inherentes al modelado meteorológico que, dada su dependencia de millones de puntos de datos recogidos de múltiples fuentes como barcos y boyas a lo largo de los océanos, es susceptible a errores ocasionales. La ciencia sigue investigando este misterio en el mar. Además, en un giro más ligero de misterio y para desmentir algunas de las teorías más extravagantes que circulaban en línea, Ventusky bromeó en una publicación en X, anteriormente Twitter, sobre las especulaciones que sugerían que la anomalía podría representar actividades de ovnis o atlantes emergiendo del océano. La publicación alcanzó 2,6 millones de vistas, lo que demuestra la gran fascinación y especulación que tales fenómenos pueden generar. Para obtener una perspectiva más científica y técnica de este misterio, varios medios se han puesto en contacto con el Servicio Meteorológico Alemán, DWD, ya que el modelo implicado en la anomalía provenía de esta institución. Aunque el DWD no ha emitido una respuesta detallada, su colaboración con Ventusky ha sido fundamental para identificar y rectificar rápidamente el problema. En relación a este misterio y a otros patrones meteorológicos inusuales observados cerca de la isla Bouvet, una isla volcánica y la más remota del planeta en el Océano Atlántico Sur, el profesor Roy Grainger, profesor de física atmosférica de la Universidad de Oxford, proporcionó clarificaciones. Según Grainger, lo observado podría ser un ejemplo de desprendimiento de vórtices, un fenómeno donde el agua o el aire fluyen alrededor de un objeto y crean un patrón de fuerza fluctuante y oscilante detrás de este. El usuario de TikTok que inicialmente divulgó el vídeo sobre la anomalía confirmó en un vídeo de seguimiento que la circulación rotacional vista en las nubes era precisamente eso, una manifestación de ondas de sotavento comunes cerca de la isla cerca de donde se ha descubierto recientemente una ballena que se pensaba desaparecida. Este caso subraya la interacción entre tecnología avanzada, interpretación humana y la naturaleza en sí misma, ilustrando cómo fenómenos naturales pueden ser malinterpretados o mal representados por limitaciones técnicas. Asimismo, resalta la importancia de la comunicación precisa y la verificación de hechos en la era de la información digital, donde una imagen o un vídeo pueden ser fácilmente descontextualizados o malinterpretados, llevando a conclusiones erróneas o a la difusión de información incorrecta entre el público sobre este misterio. La capacidad para discernir entre un error técnico y un fenómeno meteorológico real es esencial, no solo para los científicos y meteorólogos, sino también para el público en general, especialmente en un contexto donde el cambio climático y sus impactos son de creciente relevancia y preocupación global de este misterio. El misterio de la isla de Bouvet y su posible conexión con el blob. La isla Bouvet, situada en la parte más meridional del Océano Atlántico, es territorio noruego y rodeada de numerosos misterios. La primera vez que se la consideró un lugar peculiar fue en 1966, cuando un grupo de exploradores encontró un bote salvavidas intacto abandonado en sus costas. Este hallazgo generó muchas preguntas, ya que no se pudo explicar cómo llegó el bote allí. No se encontraron más detalles ni indicios de personas en Bouvet. Sin embargo, la teoría más reciente que envuelve a la isla es su posible conexión con el blob. Desde marzo de 2024, la aplicación Ventusky.com ha registrado una anomalía en el Atlántico Sur, extendiéndose hasta las costas de África y Brasil. Este fenómeno ha sido denominado como el blob. Aunque la página ha afirmado que se trata de un error en su sistema, en Internet se han difundido diversas teorías sobre esta mancha, incluida la posibilidad de que haya algún tipo de actividad en la isla Bouvet. La isla se encuentra precisamente en el punto donde se forma la mancha en la aplicación, y se ha observado un incremento en el oleaje proveniente de la región. Es como si algo emanara o se vertiera desde la isla. No se puede determinar con certeza qué provoca este cambio o si realmente es un fallo de la aplicación. Sin embargo, hay muchas coincidencias que alimentan esta teoría. Sin lugar a dudas, es un enigma, dado que la isla tiene condiciones climáticas extremas y solo es accesible en buenas condiciones atmosféricas. Su ubicación remota la convierte en un lugar ideal para teorías de conspiración y posibles experimentos secretos. En 1979, un satélite estadounidense detectó una posible prueba nuclear en la región de la isla, conocida como el Incidente Vela, por el nombre del satélite. Tras una investigación, se determinó que la posible prueba podría haber sido realizada por Sudáfrica e Israel. La causa del destello sigue siendo oficialmente desconocida y parte de la información sobre el evento sigue clasificada por el gobierno de Estados Unidos.
Aunque se ha sugerido que la señal podría haber sido causada por un meteoroide que impactó el satélite, los 41 destellos dobles anteriores detectados por los satélites Vela fueron causados por pruebas de armas nucleares. La isla Bouvet continúa siendo un enigma rodeado de misterios y teorías intrigantes. Desde el hallazgo inexplicable de un bote salvavidas en 1966 hasta la reciente anomalía del blob registrada en 2024. La isla suscita más preguntas que respuestas, convirtiéndola en un foco para teorías de conspiración y especulaciones sobre experimentos secretos. A pesar de los esfuerzos por desentrañar los fenómenos asociados con Bouvet, la verdadera naturaleza de estos eventos sigue siendo desconocida. La isla Bouvet, con sus enigmas sin resolver, continúa fascinando y desafiando a aquellos que buscan comprender sus secretos ocultos. Julio Verne la habría llamado la isla del fin del mundo. No obstante, desconocemos si el célebre escritor de las más sublimes fantasías llegó a conocer o no este recóndito escenario del Atlántico Sur, pero de haberlo hecho, estamos seguros de que su mente habría soñado 1000 historias escenificadas en este lugar increíble. La isla de Bouvet suspira en su lejanía insondable, entre aguas grises, alientos fríos, y el eco repentino de alguna ballena que bordea sus costas de las dependencias noruegas. Estamos, como puedes imaginar, en la que se considera la isla más remota de la Tierra. Se tiene constancia de la existencia de esta isla singular desde el 1 de enero de 1739, cuando una expedición francesa pasó por allí de casualidad. Se registró su existencia pero no su localización exacta, de tal forma, que cuando 40 años después el capitán Cook pasó por la zona siguiendo aquella indicación, no encontró nada. Desde 1985, la NASA monitorea una anomalía en el campo magnético de la Tierra. Se trata de un punto débil ubicado en Brasil y en la parte sur del Atlántico, que desde entonces ha crecido. La misteriosa anomalía del Atlántico Sur, SAA, según las siglas en inglés, es un área que se extiende por el Océano Atlántico Sur, entre América del Sur y África, en la cual el magnetismo de la Tierra es más débil. Los últimos datos muestran una fuerte profundización y un avance hacia el oeste, que podría generar un mayor riesgo de daños por radiación a los satélites e interferencias en las comunicaciones de radio. La anomalía es uno de los componentes monitoreados en el marco del Modelo Magnético Mundial, WMM, una herramienta clave para la navegación submarina y aérea o la determinación de la deriva de icebergs, por ejemplo. Según un informe publicado en enero de 2023 por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos, la llamada anomalía del Atlántico Sur, SAA, un sector entre Sudamérica y África en el cual la protección del campo magnético terrestre frente al impacto del clima espacial disminuye notoriamente, sigue incrementándose y expandiéndose. Las mediciones que refleja el informe muestran un aumento del 5% en los últimos 3 años analizados. La intensidad del campo magnético terrestre disminuye entre África y América del Sur, en un sector que se ha denominado anomalía del Atlántico Sur y que desconcierta a los científicos, ya que se ha verificado en estudios previos que se extiende progresivamente en torno a unos 20 kilómetros por año. Aunque los satélites de la Agencia Espacial Europea, ESA, intentan desentrañar sus misterios desde hace varios años, aún no se comprende en profundidad por qué continúa ampliándose. De acuerdo a un artículo publicado en The Debrief, los especialistas saben que la anomalía tiene lugar en un espacio en el Océano Atlántico Sur que coincide con un área donde el cinturón de radiación de Van Allen, un sector de la magnetosfera terrestre donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, hace su mayor acercamiento al planeta. En ese sector, el flujo resultante de partículas energizadas produce un mayor rendimiento de radiación ionizante y, en consecuencia, una reducción en la protección del campo magnético terrestre frente al viento solar y otras manifestaciones del clima espacial. Este fenómeno es detectable por los satélites que orbitan la Tierra y es una de las variables analizadas en el marco del Modelo Magnético Mundial, WMM, según las siglas en inglés. Un campo magnético en permanente cambio. El WMM es un modelo armónico esférico del campo magnético de la Tierra, que evidencia su lento cambio temporal. Es elaborado a través de datos obtenidos por varias agencias gubernamentales internacionales. Como el campo geomagnético terrestre sufre cambios constantes que resultan de la actividad que ocurre en el núcleo de la Tierra, el modelo magnético mundial debe actualizarse aproximadamente cada 5 años. Ahora, la última actualización de este modelo, publicada a principios de este año, muestra una profundización de la anomalía del Atlántico Sur, según un comunicado.
La SA se está profundizando y avanzando hacia el oeste, afirman los científicos en el informe completo. Al mismo tiempo, agregan que el área afectada ha aumentado alrededor de un 5% durante este tiempo. Este contorno se aproxima a la región donde es más probable que ocurran daños por radiación a los satélites, informan los investigadores. La anomalía del Atlántico Sur tiene distintos impactos potenciales, que van desde desperfectos en los satélites debido a la radiación excesiva hasta la obstrucción de la propagación de ondas de radio, vitales para la comunicación global. Los científicos también creen que la SA impacta en las regiones polares, aunque aún se desconoce la magnitud de esta influencia. La inversión de polos magnéticos en el Sol es lo que realmente definiría y marcaría en un parteaguas universal cósmico a nuestra humanidad y planeta como consecuencia de esa reacción concatenada del llamado efecto dominó por suceder. El inicio y la transición en un futuro próximo inmediato relacionado con nosotros y nuestro Sol, aunque muchos aseguran ya estamos plenamente experimentando dichos cambios en nuestro ADN y capacidades mentales espirituales tantas veces anunciados sobre el ingreso a otros planos dimensionales. Por otro lado digo y pienso yo, que los dioses para que se entienda aquí, seres supra o hiperdimensionales, arcontes, demiurgos y otros identificados como ets muy evolucionados, están librando batallas ignoradas por nosotros aquí en la Tierra y como dice en parte Mariel Alero, y perdón si mal interpreté, que nuestro Sol perdió la batalla en una lucha, incomprensible para nosotros los humanos allá por el 2024, y que hoy estamos de nuevo repitiendo la historia ya sucedida, pero que podemos modificar la idea y la oportunidad que tenemos todos como humanidad de incidir favorablemente modificando el curso de algunos acontecimientos negativos por suceder en algunas líneas de tiempo de nuestra historia planetaria ahora en nuestro tiempo lineal de 3D aquí. Por supuesto, queda mi comentario para muchos como de ciencia ficción o cuento, pero así ha sido casi siempre nuestra historia. Un cuento e historia increíbles. Que tanto en verdad nos dicen de lo que realmente está sucediendo y sucede en nuestro Sol. Al parecer en nuestro pasado ya ha sucedido este fenómeno cósmico pero hoy toma mayor relevancia. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos teme un colapso de toda la infraestructura de Internet, no solo en E.U, debido al aumento de las tormentas solares. Existe mucha información sobre las antenas de ARP y sus usos estratégicos, pero quiero hacer hincapié en el temido futuro apagón de la infraestructura eléctrica y electrónica. Los investigadores de la Academia Nacional de Ciencias de América afirman que podría ser un evento provocado artificialmente por ARP. Podéis encontrar mucha información sobre estas armas en el libro El uso militar de la tecnología electromagnética, ARP, pero que podría pasar como resultado de la actividad solar anómala que estamos teniendo. Alfonso Maruxia escribe en 2012 Escape de Internet, que es posible también que una sinergia entre los fenómenos naturales y las intervenciones tecnológicas serán los responsables del colapso de las comunicaciones. Es muy probable un acontecimiento cósmico de ámbito mundial, generado por la interacción entre el Sol y la exuberancia, y mal uso, de la electromagnética. La magnetosfera de la Tierra, las erupciones solares son un fenómeno natural que siempre afectan a la tecnología. En 1859 una masiva tormenta barrió con los cables telegráficos de América. En 2005, en Canadá, dañó la red eléctrica del país. La tormenta electromagnética estimada para finales de 2012, podría ser el peor pico de este fenómeno teniendo en cuenta la actual y creciente interdependencia entre las actividades humanas y los equipos que operan en la energía eléctrica. La NASA advierte sobre los peligros de una interrupción en el transporte, comunicaciones, sistemas bancarios y financieros en los departamentos gubernamentales, fallo o mal funcionamiento del suministro de agua potable debido a problemas en las bombas y la pérdida de alimentos perecederos y medicamentos debido a la falta de refrigeración. Sin mencionar el daño a la red de satélites GPS en órbita alrededor del planeta. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.